me sumo al agradecimiento de Natalia en nombre de la Docta Ignorancia junto a Jorge Curcio, porque la verdad que estamos contentísimos de estar hoy trabajando aquí sobre esto. Y también me sumo en solidaridad a la marcha. Y toda desaparición implica la desaparición de un punto de vista, y estamos aquí para celebrar que todos los puntos de vista son necesarios. Me parece que en ese punto es, bueno, lo que yo puedo decir. Aurora Venturini o el qué hacer con el odio. Freud decía que los artistas construían allí donde la gente común no podía más que detenerse. Venturini, ella, quien nos convoca hoy aquí, describe bien, como solo sabe hacerlo quien porta el don de la palabra, qué es el goce profundamente humano del que el psicoanálisis habla tanto. Para hablar del goce, y como dijimos al principio, luego escucharla a ella, porque va a haber teatro leído, como ustedes verán, ahí más que escucharnos a nosotros, vamos a poder escucharla a ella. Recordaremos que el psicoanalista Jacques Lacan decía que lo menos que podíamos decir de la relación del sujeto con su objeto de satisfacción era que es problemática. Lejos del concepto de deseo en tanto punto de mira de la satisfacción de la pulsión de vida, el goce es ese mismo concepto, pero del otro lado del espejo, de la pulsión de muerte. Como en Alicia en el País de las Maravillas, primero tuvo que haber un jardín, pero después tuvo que haber un pasaje a las pesadillas. Es que el goce, para intentar decirlo, es la satisfacción de la pulsión de muerte. ¿Cómo no lo sería si estamos formados de esa profunda relación particular entre ambas pulsiones? Si a la pulsión de vida le corresponde el orden del amor, del lado de la pulsión de muerte queda el odio profundo que se siente en las entrañas. El otro, gran alteridad, ha probado ser malvado, gozar en el daño, y a eso le corresponde del lado del niño una sensación visceral, muda, enmudecida de odio. El goce, así, señala un espacio que el sujeto consciente no logra reconciliar consigo mismo. Es el campo del espanto, de las risas crueles, de las venganzas, de la lastimadura. En ese campo están las tempestades que barren con el sujeto, bien conocen ustedes el dicho, y efectivamente pueden hacerlo desaparecer. Cuando el odio se apodera del sujeto, los psicoanalistas decimos que se dessubjetiva, es decir, se desmantela la subjetividad. Por eso es difícil pescar el odio en el análisis, salvo por el lado del enojo, y más aún verlo funcionando, anudado a la pulsión de vida. Pero hoy tenemos la feliz suerte de leer y escuchar a Aurora, que con su escritura logra hacer presente ese balance que nos permite vislumbrar el enorme esfuerzo que es para una estructura erguirse luego del dolor, no dejarse caer, rebelarse. Ese quehacer con el odio no es algo que sea fácil de lograr, y menos aún fácil de transmitir por fuera de un gran talento. Aurora fabrica para nosotros con humor mordaz una lengua que nos permite ver algunos personajes, lengua que se deforma, se estira, se consuma en el fuego sagrado del escritor que toca lo horroroso y vuelve. Desde que empecé a leer a Aurora Venturini me he preguntado mucho qué diferencia tiene su punto de vista con el de Alejandra Pizarnik. Hay ciertos escritos que me resuenan cercanos, por momentos un modo de decir, un cierto dejo de los poetas malditos. En escritura de Aurora, la hermana de Nisilina, que es un personaje, al verla en el féretro dice: fue entonces increíble o inolvidable el minúsculo féretro de la muñeca horrenda cuyas manecitas fulgurantes trataban de eclipsar, debajo de ramos de jacintos, caléndulas y jazmines del cabo, destilando olor pútrido. Alejandra Pizarnik en El infierno musical nos decía: la hermosura de una infancia plagada de muñecas, ahora desventradas por mis antiguas manos de muñeca. Ambas toman la idea de la niña. En Pizarnik está la obsesión, el intento siempre fallido de llegar al jardín, al paraíso mítico, perdido. En su búsqueda termina siempre en el jardín segundo, oscuro, infernal, silencioso. Dice Pizarnik: yo solo vine a ver el jardín, extracto. Sombría como un golem, la infancia se ha ido.
La oscura y triste infancia aparece desde el otro lado como uno de los sueños que invaden el espacio de lo real, un claro en un jardín oscuro. Aurora también describe a la niña que cruza del otro lado del espejo, pero el disparate que acompaña a Aurora la salva y nos salva del espanto. Eso es por el hecho de que el lenguaje es para ella instrumento, estela de posibilidades. Aurora dice: debo contarlo todo para olvidarlo todo. Y prosigue en la entrevista que le hace Paloma Reaño: uno se siente aliviada cuando escribe sus tristezas, sus amarguras. Paloma Reaño le pregunta: ¿la escritura purga? ¿Y cómo no?, dice Venturini. Muy por el contrario, Pizarnik dijo: el lenguaje me es ajeno, es mi enfermedad. Todo tiene nombre, pero el nombre no coincide con la cosa a la que me refiero. El lenguaje es un muro, algo que me expulsa, que me deja afuera. Y hay un pequeño poema que dice: te probabas lenguajes como ácidos, como tentáculos, como lazos en manos del estrangulador. ¿Escuchan ustedes la pulsión de vida y de muerte en una y en otra? Todo síntoma, dice Lacan, es un intento de explicar y explicarse algo. Hay en el fondo de cada síntoma una gran pregunta del orden de lo esencial. Y la escritura es, por momentos, un síntoma, en el punto en que es metáfora, decir más de lo que se desea y producción de subjetividad. En Aurora hay una infancia de la que entra y sale. Mira desde afuera con mirada irónica, pero a diferencia de Pizarnik, desconfía del jardín paraíso, pero cree en la palabra. Dice en El marido de mi madrastra: necesito creer, rezo. En otro lugar, nos cuenta que ese relato, el de una niña abusada por su padre bajo la connivencia de su madre y la horrorosa indiferencia de su hermana, surgió a partir de un caso que trató como psicóloga en la Dirección de Minoridad, colaborando junto al doctor Bela Sekeli. Testigo del mundo, su escritura se cierne sobre ese jardín idealizado para despedazarlo. ¿Por qué no habría de formarse odio cuando se lo ha padecido? Sus personajes forman una galería de sujetos que, si bien al principio parecen distintos, tarde o temprano se encuentran en las mismas y atormentadas situaciones, y las enfrentan con un común denominador: el cinismo y el humor mordaz. Esta es una de las salidas. Pareciera no haber escapatoria. La maldad, la garrita, como dice Aurora, siempre se va a formar. En vientre de osa, cutícula, es su gallinita hermosa. A la vez, su tía horrorosa se llama igual. Nunca es casual que en un escritor se utilice el mismo nombre, ¿verdad? Cutícula horrorosa se traga a cutícula la gallinita. Entonces, ¿qué cosa se traga a qué cosa? Y mientras tanto, en el cuento, la protagonista va desarrollando garras. La vida es amarga, repite una y otra vez en italiano, e incluso titula uno de sus cuentos, Aurora. En otro lugar de la entrevista de Paloma Reaño, Aurora dice que, al igual que Jean-Paul Sartre, ambos hablan de cosas que dan náuseas. Y Reaño le dice la miseria humana. Y Aurora le contesta: sí, mis personajes se van adaptando al tiempo. Son de un resentimiento tremendo y al mismo tiempo se humanizan con esta miseria. Este último elemento me parece esencial, la capacidad para humanizarse. Abrazar la vulnerabilidad, el resentimiento, el odio, para que no nos posea, para que no haga de nosotros un autómata, tal como describe Aurora en Vientre de osa a su humanoide. Dice: este humanoide me daba la espalda ensimismado. Tintineando los soles del Perú, me obligó a subir a las terrazas y me dejó sola para desandar el peligroso camino del declive. El humanoide no la ve, no la acompaña. Algo de este defender la humanidad del sujeto, que a pesar de la miseria humana que lo ha rodeado, sigue adelante, viene a coincidir, en mi opinión, con una anécdota ocurrida durante el rodaje del documental de Agustina Massa y Fernando Krapp, cuyo extracto vieron hoy un ratito más temprano. En una entrevista al director, por Mariana Enríquez, él cuenta lo difícil que fue lograr llevarlo a cabo, pues la misma Aurora se negó a continuar en medio de la filmación. El único fragmento de deseo parece ser el hecho de que Aurora sugirió ser filmada mientras hacía sus sesiones de kinesiología. Dice el director: lo criticaron mucho. Me dijeron que la estábamos exponiendo, explotando.
Pero la verdad es que fue idea de Aurora y le gustó mucho que la registráramos haciendo sus ejercicios. Ella estaba muy orgullosa de su recuperación, de volver a caminar. ¿Acaso este empuje a la recuperación pudiera ser lo que más represente a Aurora y a sus personajes? ¿Acaso podríamos pensar la escritura como uno de los modos de esa rehabilitación? Se escribe para comprender aquello incluso que no tiene sentido. En Didi dormía en el almohadón, Luz Tucrú mató al gato. Y por eso las tres niñas, las dueñas de ese gato, cuya madre nunca está porque cuida a huérfanas, deciden asesinarlo. Dirá Aurora, ¿acaso quien mata a un gato merece ser asesinado? Las niñas lo engañan, lo llevan al desván, lo ahogan, lo desfiguran. Han preparado cuidadosamente la escena. Pero resulta que el malvado Luz Tucrú no lo hizo. Didi, el gato, aparece sobre el almohadón. Cruel ironía, nadie las castiga. ¿Quién imaginaría que tres niñas podrían ser capaces de cosas semejantes? Nuevamente, ¿qué hacer con el odio? ¿Alcanza con decir que castigamos porque sufrimos? En los cuentos de Aurora, lo siniestro va tiñendo el cotidiano de todos. Los mismos sujetos cobran nombres diversos entre los distintos cuentos del mismo libro o entre distintos libros. Nisilina es una joven niña en el cuento de su mismo nombre y a la vez pareciera ser Máxima en El marido de mi madrastra, a la cual finalmente hay que asesinar. El féretro chiquito, todo se vuelve macabro y atroz. Dislocación, deslocalizaciones. Era tan cabal que parecía descentrada, nos dice Aurora. Su salida es el humor, lo mordaz. Aurora invita al lector a entrar en su mundo de pesadillas, un poco al modo de Lewis Carroll, pero en versión satírica. De la mano de su talento, acompañamos su recorrido por carbúncula, tartaruga, cutícula, figuras fantasmales espantosas que no registran lo que sucede a su alrededor, y más aún, no les importa. Aplastan, denigran los bichitos, las cucarachas, los niños. Ella, Aurora, en las entrevistas y a través de algunos de sus personajes, nos dice que se siente más identificada con los despreciados, los perseguidos. ¿Qué le otorga a Venturini esa singularidad que hace que nos atraiga tanto? A mí me parece que se trata de una escritora que se interesa por el devenir. Quien era una niña al inicio tiene garras al final. Quien era ingenua al inicio tal vez sea luego una asesina. O se escape con los gitanos, vaya uno a saber. Es el proceso de construcción del que hablábamos antes, su interés por la rehabilitación, su paso por minoridad, lo que la convierte en alguien que agrega un plus a la náusea. Si nada está terminado y si quien apareció en un cuento tal vez reaparezca en el siguiente, estemos seguros que la pulseada no está vencida y la autora, como los sujetos todos, debemos tener en jaque a la pulsión de muerte. No dejarse caer, no dejarse espantar por la historia vivida, no dejarse enjaular por los recuerdos. Pero, si pasado y presente se entremezclan, ¿quién será la que habla? ¿La niña buena o la terrible? Es ahí que Aurora se vuelve más interesante. Los niños tienen poder, el poder de restarse de las locuras adultas, aunque no puedan evitar padecerlas. A Aurora le interesan las paradojas. Así como hablamos de las asesinas de Luz Tucrú, también asistimos a una galería de niños que para vengarse repiten «le voy a romper el alma». O una hermana mirando a la otra pensando. Expectante, aguardé algún deslizamiento nocturno. La noche es horario de gusanos, con un paquete de sal gruesa para volcárselo al engendro y disolverlo. Pero no volvió. Aurora denuncia que cuando se padece dolor se cría el odio, no se crea, se cría. Se lo tiene, se lo acaricia, se lo conduce. Y a veces el mismo sujeto debe decidir si quiere ser ese, convertirse en lo que no se era. Pocos artistas pueden hablar del odio. Es insostenible hablar de él sin asfixiarse. A medida que los niños crecen, la pulsión de vida va insuflando el cuerpo y el aparato psíquico, de modo tal que la pulsión de muerte como estado inicial se va restringiendo. Freud mismo nos relata que si la pulsión de muerte predomina, serán más revulsivos y dolorosos los síntomas. Es del orden del horror y de la marca cuando la presencia de esa pulsión de muerte se enseñorea en un sujeto. Y esto es lo que magistralmente nos muestra Venturini, quien nos da la bienvenida a esta galería espantosa de adultos que no sienten ternura ni dolor. Es más, se tragan a los niños pequeños. Goce oral en su máxima expresión. Escuchen lo que dice una niña.
Devoró la maldita bruja los dos muslos agarrándolos con los dedotes estilizados a fuerza de alicate. La loba engulló, la vil vieja tragó rías de caldo glu 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 por el garguero. ¡Qué horror! Pensar en la carne de mi gallinita nutriendo la jamona tía. Para nosotros, neuróticos comunes que no gozamos de este espectáculo, nos atraviesa el espanto. La pregunta de Aurora es por las pequeñas víctimas de este maltrato. La gallinita que va a ser asesinada, que podríamos metaforizar en todos los niños, se pregunta: mi vida peligra, cortarán mi cuello, cocinarán mi carne, harán puchero de mí y beberán caldo ámbar y gordo. ¿Qué es morir? ¿Duele morir de un tajo en la garganta? No casualmente la tía Cutícula, asesina de gallinitas, termina degollada. Ese ajusticiar que pareciera tener Aurora con sus personajes, como si nos rescatara, dándonos un rato la paz de que sufran también. Aurora nos dice de sus personajes: caí de mi infancia, pero no salí de ahí. A los 85 se presentó a un concurso de nueva novela. En Aurora, infancia, vejez y escritura se mezclaron en un cóctel fascinante. Pisando los 90, nos punzó con sus preguntas. ¿Nos convertiremos en asesinos? ¿Y aceptamos que es parte del juego dañar también? ¿O decidimos por la rehabilitación, por dejar atrás la idea del jardín ideal, de lo que hubiera debido ser nuestra historia, para tolerar que somos el actual jardín de nuestros daños, pero también de todo lo que nos ayudó a salir adelante y hacer que hoy estemos aquí reunidos? Ese menú de opciones es el que nos ofrece Aurora con su literatura, a mi lectura por supuesto. ¿Qué hacer con el odio? ¿Qué hacer con el daño infringido? Esta reflexión es, por lo menos para mí, lo que me parece leer en algunos de sus textos. Muchas gracias.